hiciste clic en el lugar indicado. Juristas, hoy vamos a ver el trabajo en negro. Lo primero que quiero decir es que está mal decir trabajo en negro. Se dice trabajo no registrado o deficientemente registrado. Esa hecha aclaración, te cuento que hoy vamos a dividir la clase en 1 o 2 o capaz 3 videos, así que fíjate en la descripción cómo se va a dividir el tema para que no te pierdas nada. Básicamente lo que vamos a ver es el ordenamiento argentino, las consecuencias jurídicas del trabajo no registrado, qué pasa en la realidad, cómo calcular las indemnizaciones que van a favor del trabajador en caso de trabajo no registrado y cómo armar el intercambio telegráfico. Básicamente, más o menos, eso es lo que vamos a ver. Así que, jurista, si te interesan estos temas de la realidad y la práctica profesional, quédate conmigo. Les recuerdo, juristas, que este video es educativo y no constituye una asesoría. Así que, si vos sos trabajador, estás viendo esto y me querés hacer una consulta, me puedes mandar un mail, podés hacer comentarios en este video de YouTube, podés mandarme un DM en Instagram, lo que vos quieras. Jurista, empecemos. Hoy vamos a ver un poco de la aplicación práctica desde 3 puntos de vista del trabajo no registrado o deficientemente registrado. Lo primero que tengo que decir es que a mí me gusta criticar un poco la referencia social que se le hace a este fenómeno, que es el trabajo negro, porque bueno, claramente está mal llamar que todo lo que está negro está mal y lo que está blanco está bien, pero es verdad que socialmente es muy común, muy habitual que tanto trabajadores como abogados, como sindicatos, etcétera, etcétera, hablen del trabajo negro. A mí en realidad no me gusta usar ese término, me gusta más usar trabajo no registrado o deficientemente registrado, así quería hacer esa aclaración. La cantidad de universo normativo que hay alrededor del trabajo no registrado y deficientemente registrado es enorme. Es tanto desde el punto de vista internacional, hablando del derecho al trabajo digno, que incluye al trabajo registrado dentro de esa definición, como a normas que hacen a la policía del trabajo, o sea, al poder de policía que ejerce el Estado frente el trabajo y cada industria lícita. O sea que el Ministerio de Trabajo tiene inspectores que pueden inspeccionar a ver si los trabajadores de ese lugar están registrados. También hay normas que hacen a la FIP, ANSES, etcétera, etcétera. O sea, normas que hacen a la falta de percepción de aportes y los incumplimientos. También hay normas penales que se encargan de clasificar cierto tipo de conductas como delitos penales cuando hablamos de una evasión impositiva muy grande. Pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver más con indemnizaciones a favor del trabajador. Y por eso les puse en el pizarrón básicamente los dos universos normativos que vamos a ver hoy, que tienen que ver con la Ley Nacional de Empleo, la 24013, y el artículo 1 de la 25323. Ahí les puse más o menos los artículos que vamos a ver, 7, 8, 9, 10, 15, 11 y 15 de la 24013 y el artículo 1 de la 25323. Lo vamos a ver de forma práctica a los fines de poder calcular una liquidación laboral, las indemnizaciones agravadas, y a fin de que ustedes puedan aprender cómo se tiene que redactar correctamente en la práctica, en el ejercicio profesional, todo intercambio telegráfico. Lo primero que tenemos que definir jurídicamente es qué se entiende por trabajo no registrado o deficientemente registrado. Y para eso tenemos que ir a la ley, tenemos que ir a la Ley Nacional de Empleo en el artículo 7 que les estoy acá poniendo. Básicamente, para no leerlo entero, los requisitos que nos da el artículo 7 de la 24013 son 2. Y son 2 acumulativos. O sea, para que un trabajador se encuentre bien registrado en la República Argentina, en el ordenamiento argentino, tiene que cumplir estos 2 requisitos. Por un lado, tiene que estar registrado en los libros de comercio o los libros que deba llevar la empresa, porque hay cierto tipo de sociedades que no tienen que llevar los libros de comercio típicos, tienen que llevar otros. Entonces, la primera obligación es que el trabajador esté registrado ahí, en esos libros que son obligatorios para las empresas. La otra obligación es que el trabajador esté registrado en lo que se llama el Sistema Unificado de Seguridad Social. Esto es lo que entendemos por el alta temprana en la FIP, que te registra en el sistema ANSES, etcétera, etcétera. Si cumplimos esos 2 requisitos, vamos a considerar que un trabajador está correctamente registrado, tanto en la organización interna de la empresa, en los registros de comercio, como en el Sistema Único de Seguridad Social.
Las hipótesis de incumplimientos que suelen ocurrir en la práctica que vamos a ver hoy, en principio son tres. El trabajador que está totalmente no registrado, el trabajador que lo registraron pero tarde, o sea, trabajé un año y me registraron después, y el trabajador que tiene una parte del salario como no registrado y otra parte como registrado. O sea, yo gano 30.000 pesos, pero 15.000 me lo registraron y 15.000 no, ¿se entiende? Hay algo que confunden muchos trabajadores, que muchas veces cuando atendí trabajadores me dicen, disculpe doctor, yo nunca firmé un contrato. Acá ustedes saben, ustedes estudiaron Derecho y saben que el contrato de trabajo es un contrato informal. O sea, no hace falta que haya un contrato en papel, escrito y firmado para que exista un contrato de trabajo. Entonces, la primera aclaración que le tengo que hacer al jurista, digamos, es que esté o no firmado un contrato no quiere decir nada. Porque el contrato, una vez que hay consentimiento entre el trabajador y el empleador, existe, se crea y es. No hace falta que sí o sí esté un contrato por escrito. Sí, la ley crea requisitos para ciertos tipos de contrato de trabajo. Ustedes habrán estudiado, no sé, el contrato de trabajo eventual, de plazo fijo, etcétera, etcétera, que sí pide como formalidad que esté suscripto por las partes, que haya un contrato escrito. Pero el hecho de que esté o no firmado no tiene nada que ver con el trabajo registrado o no registrado. Lo importante son los requisitos que vimos antes, que esté inscripto en el Sistema Único de Seguridad Social, en AFIP, y en los libros de comercio. Lo mismo con el tema de los recibos de sueldo. Que exista o no un recibo de sueldo tiene que ver con una obligación que tiene que cumplir el empleador. O sea, el empleador tiene la obligación de emitir el recibo de sueldo y de entregarle una copia al trabajador. El hecho de que el empleador cumpla o incumpla esto no quiere decir que el trabajador no esté registrado. A veces al trabajador no se le da recibo, pero sí está registrado. Y a veces no se le da recibo. Pero es algo independiente. No tiene que ver con el registro necesariamente. ¿Es una obligación del empleador? Sí. Si lo incumple, ¿es un incumplimiento grave? Sí. Ahora, no tiene nada que ver directamente con que exista trabajo registrado o no registrado. Pero sí es un indicio que muchas veces nos sirve en la realidad para decir al trabajador, ¿tenés recibo de sueldo? No. Ah, bueno, lo más probable es que no esté registrado. Si trabajé 5 años y nunca me dieron un recibo, y lo más probable es que no esté registrado. ¿Se entiende? Lo que sí es bastante complejo, y no vamos a llegar a ver hoy, es la hipótesis del trabajador totalmente no registrado. Y la llave al sistema, que ustedes la conocen, que es la dependencia. O sea, acá tenemos dos universos de trabajadores. El 14 bis protege a todo el trabajo en sus diversas formas. Pero en el ordenamiento tenemos trabajadores llamados autónomos y trabajadores dependientes. La ley de contrato de trabajo protege, legisla sobre los trabajadores dependientes. La dependencia también, hay muchísimo para hablar del tema, no es el tema de hoy, pero sí quiero que entiendan que muchas veces se usan figuras no laborales en contratos donde sí existe dependencia. Y nosotros mencionamos algunos. Sí. Perdón, como un contrato en locación de servicio, por ejemplo. Exactamente, estimado. Nosotros mencionamos algunos a lo largo del curso. Y podría ser, nosotros mencionamos el tema de la pasantía. Por ejemplo, cuando vimos el artículo 245. Si la pasantía estaba bien hecha, no había problema. O sea, no era parte del contrato de trabajo. Pero si estaba usado de forma fraudulenta, ahí esa pasantía, por el principio de primacía de la realidad, estaba escondiendo un verdadero contrato de trabajo, entonces la antigüedad la tenía que tener en cuenta. El supuesto que estoy analizando hoy, en este momento, es, como dice el compañero, un contrato de locación de servicios. Por ejemplo, imagínense que yo soy un abogado, que trabajo en una empresa. Trabajo hace, no sé, 7 años en la empresa, pero yo cumplo horario, siempre me pagan lo mismo, ellos deciden cuánto pagarme, siempre gano lo mismo, tengo responsables jerárquicos que me dan órdenes y me sancionan y me dicen cuándo me puedo tomar vacaciones y cuándo no, que son empleados de la empresa. Yo estoy sometido a una organización ajena. Entonces, en los términos de la ley de contrato de trabajo, no existe contrato solo cuando formalmente figura un contrato, sino que la misma ley, acá le estoy poniendo los artículos 21 y 22, nos dice que puede existir contrato
a pesar de que el acto que le dio origen sea otro. O sea, a pesar de que en la realidad figure un contrato de locación de servicio y figure un trabajador monotributista, puede ser que si nosotros corremos esa manta de formalidad, atrás de eso exista un contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Y acá les puse el famoso artículo 14, que lo hemos repasado, que dice: será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude de la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. O sea, si ese trabajador que figura como monotributista en realidad esconde un contrato de tiempo indeterminado porque está sometido en una organización ajena en los términos de la ley de contrato de trabajo, entonces ese trabajador en verdad es un trabajador y estaría como no registrado ante los ojos del artículo 7 que les acabamos de leer. Y acá les puse otros ejemplos. Hay una discusión enorme sobre Pedido Ya, Rappi, etcétera, etcétera, Uber, si existe relación laboral o no. No lo vamos a ver en profundidad en este video. Pero básicamente tenemos dos hipótesis. La hipótesis donde ese trabajador es un trabajador autónomo, entonces no se aplica la ley de contrato de trabajo. Y la hipótesis que dice: nada, pará, acá hay un fraude más grande que una casa. Acá se aplica el artículo que les acabo de leer, el 14, entre otros. Si hay un contrato laboral, entonces este trabajador debería estar registrado y no lo está. Entonces podría intimar a la correcta registración. Y lo mismo con el periodo de prueba. Muchas veces el empleador dice: estás en periodo de prueba, así que ojo. Y no lo registra el trabajador. Nah, pará. Para que el periodo de prueba exista, el trabajador tiene que estar correctamente registrado, tiene que tener alta temprana en la AFIP. Si no, no rige el periodo de prueba. O sea que muchas veces el empleador utiliza el periodo de prueba de forma fraudulenta, porque el periodo de prueba no dice eso. No dice que los primeros 3 meses no te registro y después te registro. No, no, no. El periodo de prueba, esos 3 meses del principio de la relación laboral, son parte del contrato de trabajo. Y vos tenés obligación de registrarme desde el día 1. Está lo que se llama la alta temprana de la AFIP. Pero bueno, sacando el tema ese, me voy a meter en otro tema que también es súper complejo, donde también puede haber trabajo no registrado en los términos del artículo 7 de la 24013, que tiene que ver con el fraude, con la tercerización. Ustedes saben que en realidad no siempre la tercerización es fraudulenta. A veces la ley permite la tercerización de forma lícita. Pero sí existe el supuesto del 29, primer párrafo, donde se habla de una tercerización fraudulenta. En esos casos, el plenario Vázquez, que les puse acá, dice que si el que me registró no es mi verdadero empleador, se aplica todo esto que vamos a estudiar hoy de la 24013, etcétera, etcétera. Entonces, el que me tiene que registrar es el verdadero empleador. Si hay una interpósita persona ficta, que no lo vamos a ver hoy en profundidad, pero si hay una persona que me está registrando que no es el verdadero empleador, también se podría aplicar todo el régimen legal que vamos a ver hoy. Otro supuesto que contempla la normativa tiene que ver cuando me registran bien, pero tarde. El típico trabajador que trabaja un año y después al año lo registran y sigue trabajando. Por el tiempo que no estuvo registrado, sí puede haber reclamos a una correcta registración. El otro caso que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que algunos llaman el trabajo en gris, que es este trabajador que está registrado, que tiene recibo de sueldo, que tiene cuenta sueldo, pero que le pagan menos de lo que le dan en verdad. O sea, en la cuenta sueldo figura que le pagan 20.000 pesos, en el recibo de sueldo figura 20.000 pesos, pero todos los meses le pagan 20.000 pesos más, pero en sobrecerrado, en efectivo, de forma no registrada. Los dos últimos supuestos se pueden dar juntos. Me registraron tarde y encima mal. ¿Se entiende? Tampoco voy a profundizar en la clase de hoy porque da para horas y horas el tema de la presunción del 23, pero sí la tengo que mencionar. El hecho de que exista una prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, en el caso que preguntaba el compañero, ya con demostrar el trabajador que existe un contrato de locación de servicio, un monotributo, le corresponde al empleador invertir la carga de la prueba. Y decir, no, acá no había un contrato de trabajo. O sea que el trabajador ya parte con una presunción. Una presunción que no requiere ilicitud de ningún estilo. Ya con el hecho de que exista prestación de servicio, se presume la existencia de un contrato de trabajo.
Claro que debo aclarar que la Corte Suprema de Justicia ha sacado un par de fallos bastante polémicos que me gustaría criticarlos, pero bueno, no hoy, porque si no nos vamos de tema. Pero sepa que es un tema súper controvertido, la aplicación del 23 y la diferencia entre un trabajador económicamente, mejor dicho, de un trabajador dependiente de la empresa y un trabajador que es autónomo. Y otro tema que es súper polémico y complejo a tener en cuenta es que en la realidad existe un desfasaje entre el ser y el deber ser, el famoso divorcio de la ley con la realidad, del derecho con la realidad, y se cree que el trabajador no registrado tiene menos derechos que el trabajador. Esto no es así. El trabajador no registrado, el trabajador tiene los mismos derechos que otro trabajador. Repito, el trabajador no registrado tiene los mismos derechos que un trabajador registrado. Pero esto es en el deber ser. Jurídicamente tienen los mismos derechos. Jurídicamente tienen el derecho a un trabajo digno, a la obra social, a que le hagan aportes, a tener RT, etcétera, 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 etcétera. Pero en los hechos no lo tiene. En los hechos el trabajador que no está registrado va al banco y pide una tarjeta de crédito y no se la dan. Pues le dicen, a ver, presentame los últimos 3 recibos de sueldo. No tengo. Ah, bueno, entonces no te doy la tarjeta de crédito. Pero en los hechos no tiene los mismos derechos porque tiene un montón de obstáculos. Pero legalmente sí tiene los mismos derechos. ¿Cuándo se van a efectivizar estos derechos? Cuando el trabajador reclama. Si no reclama, queda todo en la nada. Porque mientras no reclame, la ficción es que ese trabajador no es un trabajador de esa empresa. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Este divorcio de la ley con la realidad es súper importante y es bastante cruel. Y hay consecuencias jurídicas enormes. Yo recién mencioné algunas, ¿no? Esta violación a tener al trabajador no registrado es un flagelo, es una vulneración a un derecho humano fundamental al trabajo digno. Es un tema porque el trabajador que no puede lograr que lo registren, menos va a poder lograr que le respeten otros derechos. Que le respeten el aguinaldo, que le respeten las vacaciones, que le respeten el salario, el convenio colectivo que le corresponde. Si yo no tengo fuerza para pelear la correcta registración, menos voy a tener fuerza para pelear por el resto. Y esto es un problema estructural del capitalismo, del ejército industrial de reserva, y ya Karl Marx hablaba de esto, ¿no? Hay tantos trabajadores desempleados que bueno, yo me quedo callado, no me quejo, pues necesito el empleo. Y este es el problema. Este es el problema del sistema que vamos a estudiar hoy. Si el trabajador no reclama, todo esto no es operativo, digamos. O algunas cosas no lo son, al menos. Ya dije el tema del problema de la financiación, la falta de aportes. Imagínate si yo trabajé 30 años por una empresa de manera no registrada, me quiero jubilar. ¿Y ahí qué hacemos? No me puedo jubilar. Debería hacer todo un juicio para que me reconozcan los años de servicio y recién ahí poder iniciar los trámites jubilatorios o pedir una pensión distinta a la jubilación que existen en la actualidad, pero son montos inferiores. También, si me despiden y yo soy un trabajador no registrado, todo el sistema de seguro de desempleo no me corresponde, porque no tengo aportes. Y el sistema este es para afiliados. Más allá que en la actualidad sea poca plata, ese sistema también me mantiene la obra social, me cuenta como años de aportes para la jubilación. O sea, me excluye a todo un montón de prestaciones. No tengo obra social, no tengo RT. Me accidento y no tengo RT. Que no tenga RT no quiere decir que el trabajador no le pueda reclamar al RT del empleador. Sí lo puede hacer. No quiere decir que el trabajador no le pueda reclamar al empleador en los términos de responsable directo del daño, en los términos del 75 o incluso del Código Civil. Hipotéticamente podría, pero tiene que probar. Tiene que probar todo. El trabajador está en una situación de inseguridad jurídica tremenda porque si no prueba la relación de trabajo, no tiene acceso a todo este abanico de derechos. Entonces es un tema súper complejo. Y a nivel colectivo también es un tema súper complejo. Porque esto hace que haya una falta o una existencia de representación sindical. Y sin representación sindical es muy difícil tener fuerza para la efectividad de los derechos del trabajador. Y es muy difícil conquistar nuevos derechos. Y esto también desfinancia a los sujetos colectivos y les saca fuerza de negociación. Entonces a nivel colectivo también es un tema súper caótico. Pero no solo es malo individualmente para el trabajador o incluso en la faz de la libertad sindical, sino que es tremendo para el Estado. Porque hay una estructura
que depende de un sistema solidario de aportes y contribuciones, y esto produce un desfinanciamiento en el sistema de seguridad social, jubilados más pobres, jubilaciones más bajas, caos. Pero no solo eso, porque también desfinancia el sistema de salud. ¿Por qué desfinancia el sistema de salud? Porque ese trabajador registrado tiene una obra social. Entonces esa obra social percibe parte de la plata. Pero al no estar registrado, no tiene obra social. Y si no le queda otra, ¿a dónde va a ir? Al hospital público. Y insume todos los gastos del Estado. Pero no solo eso, porque acá hay una doble moneda que hace a la clandestinidad. Para que el empleador tenga un trabajador no registrado, quiere decir que el empleador está cobrando, está facturando de manera no registrada. Porque si yo te pago a vos 30.000 pesos de manera no registrada, mal dicho en negro, es que yo al consumidor, cuando le vendí algo, no lo registré eso. Y lo recibí de manera no registrada. Esa venta, ese servicio, lo que sea. Entonces, el empleador sobre esas sumas tampoco tributó. Entonces esto hace como una doble desfinanciación del sistema. No solo por el tema de la seguridad social, sino por todo el funcionamiento del Estado. Y la otra cara de la moneda es, bueno, el empleador argentino está, como dicen muchos, remando el dulce de leche y no le queda otra. Pero argumentos hay para todos lados. Respecto al empleador, me gustaría destacar algunas cositas nomás. Lo loco de que tenga un trabajador no registrado camina por muchos lados. En primer lugar, como puse ahí, si yo lo tengo totalmente no registrado, ni siquiera lo puedo despedir con causa. O sea, si yo tengo un trabajador totalmente no registrado y hace algo mal, no le puedo mandar una carta o documento despidiéndolo con justa causa en los términos del artículo 243 como estuvimos viendo. Porque si yo hago eso, estoy reconociendo el vínculo laboral. Entonces, como que paradójicamente, al no tenerlo registrado, ni siquiera puedo usar las herramientas que me da la ley para sancionar al trabajador que incumple. O sea, ya por ese lado, también es un inconveniente para el empleador. Después puse las complicaciones que puede tener en la práctica frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Porque si el trabajador está registrado y tiene un accidente, cubre la RT por el sistema de ley de riesgos. No por una acción integral, pero sí por el sistema de ley de riesgos. Si el trabajador está yendo al trabajo y sufre un accidente in itinere, si no está registrado, el empleador puede ser pasible a la responsabilidad. Si el empleador no tiene ninguna RT, responde directamente. Y si tiene una RT, paga la RT y después la RT le puede repetir a él. No quiero profundizar esto, porque también es un tema muy complejo del sistema de riesgos, pero tengan en cuenta que el trabajador no registrado le puede representar un riesgo enorme al empleador. Lo mismo frente a reclamos de indemnizaciones laborales. Ya vamos a ver casos en particular, pero a veces la diferencia es: quiero despedir a un trabajador con un año de antigüedad, un sueldo. Quiero despedir a un trabajador con un año de antigüedad no registrado, 15 sueldos. A veces es así, porque hay tantas sanciones indemnizatorias, tantas indemnizaciones agravadas por el trabajo no registrado, que te inflan la liquidación que da calambre, juristas. Y además, el empleador es sujeto a un montón de inspecciones, multas, intereses, tanto del Ministerio de Trabajo y demás organismos. Pero bueno, ya realizada esta pequeña breve introducción, vamos a ir un poco a las indemnizaciones que les hablé y vamos a identificarlas un poco. Primero que nada, yo les hablé de dos normas, la 24013, la Ley Nacional de Empleo, y la 25323. Lo que divide estas aguas, para mí, es el artículo 11 de la 24013. A la izquierda, no sé si es la izquierda de ustedes, ya me mareo. Cuando vemos la 24013, tenemos 8, 9, 10 y 15. Ya vamos a ver cada una. Vamos a ver que son montos bastante altos. Y vamos a ver que para cobrar el 8, 9 y el 10, por ejemplo, el trabajador tiene que cumplir los requisitos del 11. Los requisitos del 11, también los vamos a ver hoy, tiene que ver con intimar al trabajador durante la vigencia del vínculo, a la correcta registración laboral, por el plazo de ley, notificar a la AFIP, etcétera, etcétera. Pero si no hace esto, el trabajador puede llegar a cobrar el artículo 1 de la 25323. Pero van a ver al final de la clase que es mucho menos plata. Empecemos. El artículo 8, el primero que les puse de la Ley Nacional de Empleo, habla de un supuesto que ya repasamos al principio de la clase. El trabajador totalmente no registrado.
Cuando el trabajador está totalmente no registrado, la Ley Nacional de Empleo, la 2403, en el artículo 8, crea una indemnización agravada. ¿A favor de quién? Del trabajador. ¿Quién la paga? El empleador. O sea, más allá de todos los incumplimientos de tipo AFIP, ANSES, lo que sea, esta es una indemnización agravada especial que va a favor del trabajador. Y la norma dice, el empleador que no registre una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En ningún caso, esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, lo que me dice la norma es, la indemnización va a ser igual a todo lo que ganó durante toda la relación laboral. O sea que si laboraste 10 años, son 10 años de salario, dividido 4. Sumo todo lo que ganó el trabajador de remuneración devengada, no percibida. Devengada durante toda esta relación y lo divido por 4. O sea, que si yo trabajé solo un año, tengo que sumar esos 13 sueldos y dividirlo por 4. ¿Por qué 13? Porque cuenta el SAC. El aguinaldo es remuneración. Y tiene un piso que, preste mucha atención, anoten para el parcial, es 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada. O sea que como mínimo van a ser 3 salarios. ¿Qué salarios? 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. O sea que si un trabajador lo despiden, no sé, a los 2 meses, de artículo 8, si está totalmente no registrado, ya tiene 3 salarios. Por eso les hice la relación del 15-1. Pues ya ven cómo se infla cuando el trabajador está totalmente no registrado. Acá les puse un ejemplo. Imagínense que el trabajador entra a trabajar el 1 del 2017 y lo despiden, o se considera despedido, mejor dicho, en los términos del artículo 8 de la 24013, el 1 de enero del 2019. Si resto, como hicimos, tendría 2 años de antigüedad. Como yo dije recién que el SAC es remuneración en los términos de la ley, yo tengo que sumar lo que ganó. Entonces una forma de calcular esto rápido es hacer 26. ¿Por qué 26? Porque tenemos 13 meses del primer año más 13 meses del segundo año. 2 por 13 es 26. Y a eso lo multiplico por la remuneración del trabajador. Imagínense que este trabajador cobraba 50.000 pesos. ¿Por qué serían 13 meses? Porque son 12 meses más 1 de SAC. Si yo trabajo 12 meses, en total me pagan 13 meses de sueldo. Porque el SAC cuenta como remuneración. ¿Se entiende? Entonces, una forma de calcularlo es 26 por 50.000 dividido 4. Pero, dicho de otra forma, respondiendo a lo que preguntaba la compañera, si yo quiero calcular aparte, lo que puedo hacer es hacer 24 por 50.000 más 24 por 50.000 dividido 12, o sea, lo que gané más el SAC de lo que gané en este tiempo, sumo todo esto y lo divido por 4. Porque la ley, volvamos al artículo 8, me habla de sumar toda la remuneración no registrada y dividirla por 4. O sea que yo técnicamente debería sumar lo que ganó en enero, más lo de febrero, más lo de marzo, más lo de abril, así durante toda la relación laboral. Sumar cada remuneración devengada y dividirla por 4. Pero, en nuestro ejemplo, este trabajador siempre cobró 50.000. Así, como relojito. ¿Para qué? Para simplificarlo, para que ustedes lo entiendan. Entonces, si sé que ganó siempre lo mismo, puedo directamente multiplicar. Pero técnicamente la ley no me dice eso. No me dice multiplicar la mejor remuneración por... No, me dice suma todo lo que ganó y divídelo por 4. Toda remuneración devengada, técnicamente. Pero otra forma de decir lo mismo es decir, sumo todo el salario que ganó más el SAC de ese salario que ganó y lo divido por 4. Por eso acá en el pizarrón puse otra forma de calcular lo mismo y llegar al mismo resultado es hacer 24 por 50.000. A eso lo divido por 12, se lo sumo, o sea, lo que ganó en 2 años más el SAC de lo que ganó esos 2 años y lo divido por 4. Y matemáticamente me da lo mismo. Ya lo vamos a ver con ejemplos más complejos. Pero para que entiendan, es una cuarta parte de lo que ganó. Después, en cuanto a la base de cálculo, el artículo dice, computados a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.
Ustedes saben que en principio la normativa vigente argentina no permite indexar deudas de valor. En principio, yo siempre planteo la inconstitucionalidad, pero bueno, eso es para otra clase. Lo cierto es que en la práctica, ¿qué pasa? Viene un trabajador totalmente no registrado, que trabajó 2 años, y denuncia el último salario. Entonces, en el juicio viene el empleador, niega todo. Al momento de hacer una liquidación, ¿qué hace el juez? Bueno, usa los únicos datos que tiene, que es el último. Entonces suele hacer esto, 26 por 50.000 dividido 4. Pero, si existe jurisprudencia que dice, mirá, este trabajador figuraba como monotributista y al contestar demanda viene el empleador y acompaña 2 años de facturas. Y mandan un oficio al banco y prueban cuánto le fueron pagando por mes. Frente a ese fenómeno, tenemos 2 jueces. Un juez que aplica la última parte del artículo 8 que dice computados a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente y te hace este cálculo, 50.000 por 26 dividido 4. Y otro juez que te dice, no, pará. Yo voy a hacer lo que me dice la ley. Voy a sumar lo que facturó en enero, más febrero, más marzo, más abril, más más el SAC primer trimestre, más Sumo todo y después lo divido por 4. Esas son las 2 interpretaciones. Entonces, vamos a pasar a otro ejemplo. Recuerden que en este ejemplo a veces se puede aplicar el piso y este piso se va a aplicar para trabajadores con poca antigüedad. Cuando tienen menos de 1 año, lo más probable es que se aplique el piso. Lo vamos a ver con ejemplos probablemente de la clase que viene. Otro supuesto distinto es el artículo 9. El artículo 9 habla de otro supuesto. Dice, el empleador que consignara en la documentación laboral una fecha posterior a la real abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la 4ª parte del importe de las remuneraciones vengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. O sea, la base de cálculo acá es la misma. Es una 4ª parte de todo, pero no de todo desde siempre, sino desde que empecé a trabajar hasta que me registraron mal. Hasta que me registraron, mejor dicho. Entonces, acá lo que vamos a tener es una nueva fecha. Antes teníamos fecha de inicio y fecha de extinción. Ahora le vamos a agregar una fecha de registro. En este caso que les puse en el pizarrón, el trabajador empezó a trabajar el 1 de enero del 2014. Pero la empresa lo registra un año tarde. Recién lo registra el 1 de enero del 2018. Y el trabajador se considera despedido el 1 de enero del 2019. Este trabajador tiene 2 años de antigüedad. Porque el tiempo que estuvo de manera no registrada es tiempo de antigüedad también. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por primacía de la realidad, es la verdadera fecha de ingreso. Pero a los efectos del artículo 9, lo único que voy a tener en cuenta es el tiempo que estuvo no registrado. O sea, el 1er año. Voy a poner la fecha de registro arriba, la fecha de inicio abajo y voy a restar. En este caso, empezamos por casos fáciles, justo da 1 año. O sea, 13 meses. ¿Por qué 13? Por el SAC. ¿Se entiende? La base de cálculo es la misma, es una 4ª parte de la suma de todo ese año. Pero, a diferencia del artículo 8, acá no hay piso. ¿Se entiende? ¿Se entendió la hipótesis del artículo 9? Sí, muy bien. Sí, se entendió. Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a ver otra hipótesis. La hipótesis del artículo 10. El artículo dice... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y ese año, o sea, como por la primacía de la realidad, contaría también para sacar el 245 y sería esto sumado al 245? Exactamente. A los efectos del 245, este trabajador que está en el pizarrón tiene 2 años de antigüedad. Pero a los efectos del artículo 9, el periodo que yo voy a tomar para calcular es solo el periodo no registrado. Porque la idea de la ley es castigar por las sumas no registradas, no castigar por las sumas sí registradas. ¿Se entiende? Y todo esto que estamos viendo, artículo 8, 9, 10, etc., se suma a lo que vimos antes. No es artículo 245 o esto. Es artículo 245 y esto. Más preaviso, más integración, más despido, más días trabajados, más vacaciones, más SAC. ¿Se entiende? Son indemnizaciones agravadas. No es uno o lo otro. Sigamos rápido con el artículo 10. La hipótesis del artículo 10 es otra. La hipótesis acá es que una parte me la pagan de forma registrada y otra forma de manera no registrada. Es el típico trabajador que cobra, no sé, 60.000 pesos, pero en el recibo de sueldo figuran 30.000
y le dan por sobre, en efectivo, los otros 30.000. ¿Por qué? Porque el empleador se quiere ahorrar aportes, contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la ley también contempla una indemnización agravada. La forma de cálculo es la misma que siempre. Agarro todas las sumas no registradas durante toda la relación laboral y lo divido por 4. ¿Pero qué sumas? ¿Los 60.000? No, solo la partecita no registrada, o sea, los 30.000. Y acá tampoco hay piso. Acá les puse un ejemplo. Imagínense que el trabajador empieza el 1 de enero del 2018. Se considera despedido el 1 de enero del 2019. Tiene justo un año de antigüedad. Justo un año, sabemos que son 13 meses para simplificar. Pero si este trabajador ganaba 60.000 pesos en total y le registraron solo 30 y tenía 30 de manera no registrada, mi base de cálculo no va a ser 60, va a ser 30. Va a ser solo la partecita que no le pagaron de manera registrada. Y ahí, por eso puse en el pizarrón 13 por 30.000 dividido 4. O sea que en los tres supuestos se agarra lo que se le pagó de manera no registrada y se lo divide por 4. Lo que pasa es que en un supuesto el trabajador está totalmente no registrado, en el artículo 8. En el supuesto del artículo 9 es una fecha posterior a la real. Y en el artículo 10 es que le están pagando una parte registrada y otra parte no registrada. Las aclaraciones que tengo que hacer es que el artículo 8 nunca puede ir con el 9 y o el 10. Porque uno o es o no es. O sea, si estoy totalmente no registrado, no estoy parcialmente no registrado. Pero sí pasa en la realidad que me registran tarde y mal. O sea, yo estuve un año de manera no registrada y cuando me registran la mitad. Eso sí pasa bastante en la realidad. Entonces, a ese trabajador no le va a corresponder al 8, pero sí le va a corresponder el 9 y el 10. Entonces, el 9 y el 10 se pueden acumular tranquilamente, pero el 8 nunca puede ir con el 9 y el 10. A esta triada de supuestos se le suma en la 24013 el artículo 15, que también es otra indemnización agravada independiente a las que acabo de nombrar. El artículo 15 dice: si el empleador despidiera sin causa justificada al trabajador dentro del plazo de 2 años desde que se hubiera cursado de modo justificada la intimación prevista en el artículo 11, esto lo vamos a ver en breves minutos, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubiese correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. Y dice, la duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuera el trabajador el que le hiciera denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en el artículo 8, 9 y 10 y que el empleador acredite de modo fehaciente su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a ocasionarse la situación de despido. Bueno, ¿qué estoy diciendo básicamente? La ley crea una indemnización agravada para dos supuestos: despido directo o indirecto. El trabajador, ya vamos a ver cómo, intima para que lo registren en los términos del artículo 11. Si desde que intima pasa en un plazo de 2 años lo despiden y o se considera despedido porque está no registrado o incorrectamente registrado en los supuestos que vimos recién, ahí se va a hacer acreedor a una indemnización agravada. La idea de la norma es decirle: empleador, si este trabajador te intimó y vos lo despedís después que te intimó, vas a tener que pagar el doble. No lo despidas o no te consideres despedido. Pero vamos a ver que en la práctica muchas veces esto es una ficción, porque el empleador termina negando todo igual y el trabajador se considera despedido igual. La consecuencia indemnizatoria es grave porque dice la duplicación. Cuando nosotros hablamos de duplicación, al principio cuando salió esta normativa, muchos se cuestionaban. Si yo te digo, te debo 2 y te digo, duplicás esos 2, 2 por 2 es 4. Entonces, lo que se preguntaban algunos es, ahí está, ¿la indemnización agravada es igual a 4 o es igual a 2? Si yo te digo, te debo 2 y ahora voy a duplicar lo que te debo, en realidad lo que te estoy diciendo es que si yo duplico 2, ahora te debo 4. No es que te debo 2 más 4 igual 6. ¿Qué quiere decir esta explicación que seguro los mareó en castellano? Que el artículo 15 de la 24013 es una suma igual al 245, al preaviso y la integración me despido. Porque estas tres, esta tríada, es lo que se conoce como las indemnizaciones del despido. Algunos autores dudan si el 156, o sea, las vacaciones proporcionales, son una indemnización del despido o si el 123, el SAC proporcional, es una indemnización del despido. Pero la mayoría sostiene que no. ¿Por qué no?
Porque esas se pagan siempre, no importa la extinción del vínculo. El 123 y el 156 se paga siempre. En cambio, lo que no se paga siempre, y sí se paga en consecuencia del despido, ya sea directo o indirecto, es el 245 preaviso de integración me despido. Acá la norma nos habla de dos presunciones. Si yo te intimo y vos me despedís, una presunción que no admite prueba en contrario. Y si yo te intimo y me considero despedido porque no me registraste como yo te lo pedí, una presunción que sí admite en contrario, como leímos recién. Esta indemnización agravada, repito, es una suma igual al 245 previsto en la integración me despido. Y acá les puse hermosas fotos de los videos que ustedes vieron. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan mal el 245, el preaviso y o la integración me despido van a arrastrar el error y van a calcular mal el artículo 15 de la 24013. Entonces, ojo con no tener bien atado el conocimiento previo, porque si calculan mal lo anterior, van a calcular mal lo que siga. Respecto al SAC, como el SAC integra el rubro, siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre y cuando se aplique. Porque si yo estoy en Capital Federal y se aplica la doctrina Tulosay, no me van a tener en cuenta el SAC del 245. Pero si estoy en la provincia de Buenos Aires, sí. Entonces ahí sí lo voy a sumar. Y si se aplica Bisotti, voy a aplicar Bisotti. Si se aplica el tope, voy a aplicar el tope. Porque la idea es una suma igual de lo que me corresponde por 245 más una suma igual de lo que me corresponde por preaviso más su SAC proporcional más una suma igual de lo que me corresponde por la integración me despido. Repito, la norma dice duplica y que me dupliquen 2 significa que en total me corresponde 4. Entonces, una cosa es 2 y otra cosa es 4. Acá lo que tengo que sumar es lo que me dio antes, el 245, el preaviso y la integración me despido. Y si sumo esas tres cosas, me da el artículo 15. Yo recién les dije, ojo, porque no siempre corresponde la 24013. El trabajador tiene que intimar, y seguramente lo llegamos a ver hoy, tiene que intimar correctamente los términos del artículo 11. Pero, si no lo hace, si lo hace mal, o si no lo hace por otros motivos, no le va a corresponder la 24013. Sí le va a corresponder la 25323. Solo el artículo 1. En principio, pues podría ser el 2. El artículo 1 dice: las indemnizaciones previstas por las leyes 20744, artículo 245, 25013, artículo 7, esto está derogado, es viejo, o las que en el futuro la reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento de despido no esté registrado o lo esté de modo deficiente. El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo no será acumulable a las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 24013. Y acá, juristas, tenemos mucha tela que cortar. Primero, la idea del legislador es: si te quedaste sin la 24013 porque intimaste mal, como vamos a ver a continuación, la consecuencia jurídica es que perdés la 24013. Pero te voy a dar el artículo 1 de la 25323 siempre y cuando se trate de una relación laboral que esté no registrado o de modo deficiente. Pero el agravamiento indemnizatorio acá es mucho menor, porque es igual a un 245 más su SAC si es que corresponde. O sea, por un lado teníamos el artículo 15 que era 245 para aviso, integración, me despido, más artículo 8, por ejemplo, o más artículo 9, o más artículo 10, o más artículo 9 y 10. En cambio acá tenemos solo el 245. O sea que entre estos dos universos de normas, económicamente hay un mundo de diferencia. Pero lo vamos a ver con ejemplos en particular, así que no desesperen. No desesperen. Otra cosa para profundizar tiene que ver con dos puntos. Uno, esto no se puede acumular con la 24013. Lo dije y lo repito. Y dos, presten atención la redacción de la norma, porque esto es muy importante. Dice: las indemnizaciones previstas en la LST, artículo 245. O las que en el futuro la reemplacen. Hay muchos jueces que se preguntan: ¿qué pasa cuando al trabajador no le corresponde el 245? Porque ustedes saben que hay ciertos estatutos profesionales, ciertas leyes determinadas, que dicen, por ejemplo, el estatuto del periodista, que al trabajador no le corresponde el 245, sino que le corresponde otro artículo de ese estatuto, que es muy parecido en realidad. De hecho, es superador, pero es distinto. Entonces hay jueces
y hay plenarios, que dicen, por cómo está redactado este artículo, si vos sos un trabajador de ese estatuto en particular, no se te aplica este artículo. ¿Por qué? Porque la ley dice específicamente el artículo 245. O sea que esta indemnización agravada solo va a ir para el que le corresponde el 245. Pero hay otros jueces que, como dice, y o las que en el futuro lo reemplacen, o las que en el futuro lo reemplacen, agarran y lo asimilan. Y como dicen, hey, esto es una norma de carácter general, se le tiene que aplicar a todos los trabajadores. Porque la idea es disuadir al empleador del trabajo no registrado o incorrectamente registrado. Entonces sepan que hay una lucha. Igual, repito que en el parcial nosotros tomamos el régimen general, o sea que siempre se va a aplicar el artículo 1, siempre que no se aplique la 24013. Todo este universo de normas en principio se aplica si me pagan plata no registrada. Pero si yo estoy mal registrado por otra razón, hay quienes dicen que todo esto no se aplica. Por ejemplo, yo estoy todo registrado, todo bien, pero en la categoría vendedor A. Y en realidad me deberían registrar en vendedor B. Y es más plata. O sea, me deben diferencias salariales, pero no es que me pagaban plata de manera no registrada. ¿Se entiende la sutileza de la diferencia? Si yo soy vendedor A y debería estar registrado como vendedor B y el vendedor B cobra 5.000 pesos más, me deben esos 5.000 pesos más de diferencia, pero no me los estaban pagando en sobre cerrado, esos 5.000 pesos más. En esos casos hay jurisprudencia que aplica este artículo. ¿Por qué? Porque al momento del despido lo estaba registrado de modo deficiente el trabajador, en una categoría que no corresponde. Pero no es jurisprudencia unánime, hay jurisprudencia que medio se pelea con este tema. De todas formas, leamos el artículo 10. El empleador que consignara en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a este último una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas. O sea, el empleador que consigne una remuneración menor a la percibida. ¿Se entiende? La percibida es la que efectivamente me dan en mano. Me dan en mano, no solo en mano, también en la cuenta de sueldo. La que yo percibo realmente. Yo percibo 10.000. La devengada capaz era 15.000, porque yo tenía que estar en otra categoría. Pero esta plata yo no la percibí. Entonces, legalmente la puedo reclamar. Es remuneración devengada con diferencia salarial que voy a tener en cuenta en los términos de 245, etcétera, etcétera. Pero no se va a aplicar el artículo 10 en este caso, porque esta plata no me la estaban pagando en negro o de manera no registrada, como se tiene que decir. Distinto sería el caso en que el trabajador hace horas extraordinarias y se las pagan en mano, de manera no registrada. Ahí sí se aplicaría el artículo 10. ¿Ven la sutileza del artículo 10? Tiene que ser plata que me pagan no registrada. No plata devengada por encima. Si la diferencia es entre la remuneración devengada por una categoría distinta, etcétera, etcétera, y ahí no sería el supuesto del artículo 10. Jurista, compartí el contenido, dale like, comentá, haz lo que quieras, pero me ayudas un montón, así que te agradezco de corazón. Me encanta que estés disfrutando este contenido. Jurista, hace clic ahí y mirá la segunda parte del video, o hace clic ahí y mirá el curso entero. Me tocaron timbre. Bueno, me tengo que ir, juristas. ¡Nos vemos! No pasa nada.